La clase pasada, bueno, empezamos a ver aplicaciones de varios de los conceptos que aprendimos en clase. Uno de ellos tenía que ver, ya cuando vimos condensadores hablamos que era una aplicación de la idea del campo eléctrico. Teníamos dos cuerpos cargados, uno con carga más Q y el otro con menos Q, y entonces aparecía este campo eléctrico entre medio de estos dos cuerpos cargados. Podían ser dos placas paralelas, podían ser cilindros concéntricos uno dentro del otro, pero siempre uno con signo más y menos. Entonces, lo que vimos en la clase anterior es que esto se podía tomar, ya utilizar dentro de un circuito, como un elemento de un circuito, el condensador. Y el elemento de circuito del condensador viene a ser como una especie de fuente, viene a representar, no, puede incluso como reemplazar la función de una fuente, pero la gran diferencia es que lo que aprendimos fue que lo que hace el condensador versus lo que hace la fuente es entregar, si es que el condensador está cargado, es entregar un voltaje, pero de una forma controlada, distinta a la que hace la fuente. La fuente entrega el voltaje fijo, ¿sí? Eh, 10 volts, 5 volts, lo que dé la pila, por ejemplo. O si es una fuente de corriente variable, o sea, de voltaje variable, también va a mantener siempre esos valores, de peak a peak. Pero en el caso del condensador, lo que tenemos es que dependiendo de lo que la configuración del circuito y las características del condensador mismo, yo puedo controlar la forma en que se entrega el voltaje al circuito. Entonces, hasta este momento nunca habríamos hablado de que un condensador se cargaba o se descargaba y que eso tenía un comportamiento especial en el tiempo. Siempre hablamos del condensador que tenía carga Q nomás. Pero lo que aprendimos en la clase anterior era que en realidad la forma en que ese condensador tomaba esa carga, más Q y menos Q, tenía una evolución especial en el tiempo. Y tenía una evolución que era cuando hicimos el análisis por Kirchhoff de este circuito, acá con el voltaje, el condensador y la resistencia, llegábamos a una expresión que era de este tipo, ¿sí? Y cuando hicimos el análisis de a qué llegábamos con esto, acá bueno, de partida, la idea de la carga del condensador, esto es una forma de despejarlo para entenderlo, es que cuando uno tiene la expresión después de haberla escrito como Kirchhoff y despeja el voltaje de la fuente, de la pila, de lo que uno tenga la batería conectada, es constante, porque es el que viene, digamos, de fábrica. Y para que esto se mantenga constante, entonces si, por ejemplo, la carga está aumentando, eso significa que el condensador está siendo cargado en el proceso, eso implica necesariamente que la otra cosa que puede cambiar, que es la corriente, vaya disminuyendo. Eso hace que este balance, voltaje que se mantenga constante en el tiempo, siga así. Entonces, cuando tenemos el proceso de carga, que es cuando aumenta la carga del condensador, tenemos eso necesariamente, que la corriente va a disminuir. Y cuando resolvemos la ecuación diferencial, que se lo vimos en la clase anterior, de la carga que aparece de esta expresión de voltaje, eh, encontramos que la solución era una expresión que tenía 1 menos una exponencial. 1 menos una exponencial negativa, menos tiempo, depende del tiempo y es con menos el t arriba, y tiene un denominador arriba en ese exponente, que es RC. RC es el tau, es el tiempo característico de carga o de descarga del condensador. ¿Sí? Es la forma en que responde ese condensador y bueno, y si se fijan tiene un R. R significa entonces que depende también de las otras cosas que estén conectadas ahí, porque si hay distintas resistencias, yo necesito entonces obtener una resistencia equivalente. Si hay más resistencia acá, si hubiese resistencia en serie, yo la sumo y esa es la R que aparece aquí en el tau, por si acaso. ¿Sí? La idea es que yo puedo tener más cosas, pero tengo que llegar a un circuito finalmente para encontrar este tau que está acá en el denominador, tau igual RC. Tengo que reducir el circuito a algo como esto que está acá, donde hay una sola resistencia, que en este caso si hay varias más ya pasa a ser una resistencia equivalente, y entonces el condensador está de esa manera. Y ahí cuando hacemos eso, entonces en este tau, el R en realidad queda como un R equivalente. ¿Sí? Y la carga del condensador, al tener esta solución de la ecuación diferencial, entonces parte en cero y va llegando a un valor máximo en la medida que pasa el tiempo. Ahora, los tiempos que dijimos que eran relevantes era, bueno, siempre está el tiempo cero, que es cuando empieza el proceso de carga, y está el tiempo que ya alcanza un valor que es casi un 99%
del valor final. Entonces, por eso es que uno habla de que a un tiempo del orden de 4 veces el tau, el tiempo característico del circuito, uno entonces ya alcanzó el valor de la carga máxima. Si este valor del tiempo fuese el 4 veces tau, esto ya sería la carga máxima. Entonces, y la corriente mínima en realidad en este caso, que vendría siendo 0, es cuando entonces el tiempo ya está en del orden de los 4 tau. ¿Sí? La corriente disminuye. Y eso nos hizo entonces reducir y entender que podíamos analizar lo que le pasa a un condensador en dos momentos extremos, en 0 y en tiempo muy largo, tiempo infinito o tiempo del orden de 4 tau. O sea, hay varias formas de decir lo mismo, por si acaso. En un enunciado puede salir escrito de esa forma. Tiempo, por ejemplo, mucho mayor a tau, tiempo muy largo, o tiempo infinito, no sé, y raro lo de tiempo infinito, pero bueno, igual también podría ser la idea. Entonces estas tres cosas son equivalentes y están referidas a este momento acá. Y por este lado estamos hablando de tiempos que son muy pequeños comparado con tau, o que tiempos muy cortos, después de que empieza el proceso de carga, ¿sí? O tiempos cercanos al cero, cero más. Entonces, ¿qué pasa en estos tiempos extremos? Cuando es cero, cuando el tiempo es cercano a cero, cuando recién se empieza a cargar, entonces como no tiene carga, y la relación entre carga y voltaje en un condensador es que la carga se ve, por lo tanto el voltaje, o sea, si el voltaje es cero, eso implica que, bueno, al revés en realidad, si la carga es cero, eso implica que el voltaje es cero, ¿cierto? Aquí, bueno, yo puedo despejar el voltaje, es carga partido por capacitancia. Entonces, si el condensador está descargado, eso significa que el voltaje en la diferencia potencial entre los extremos, este punto y este punto, del condensador es cero. Y eso entonces nos lleva a decir que en este momento, cuando el condensador está descargado, cuando inicia el proceso de carga, entonces se puede ser reemplazado para efectos de los análisis como si fuera un cable. Que es un cable, es exactamente eso, una equipotencial, un sistema donde no hay diferencia de potencial entre dos puntos cualquiera de ellos que toma lo largo. ¿Y qué pasa en el tiempo infinito, en el tiempo muy largo, en el tiempo que es mucho mayor que el tau? Aquí me faltó el tiempo aproximadamente 4 veces tau. Cuando esto sucede, el condensador está completamente cargado. Y cuando está completamente cargado, y aquí voy a borrar, bueno, no quiero borrar tantas rayas, pero si no, ahí. Cuando está completamente cargado, entonces ya no puede acumularse más carga en las placas del condensador. Y como no puede acumularse más carga en las placas del condensador, entonces a través del condensador la corriente que iba acá y que después seguía circulando ya no puede seguir moviéndose de esa manera. La carga se acumuló y alcanza el valor máximo que se puede acumular acá, y bueno, y acá por inducción aparece el signo menos contrario. Entonces simplemente deja de circular corriente. Ya la carga no puede romper la repulsión que ve de cargas, por ejemplo, positivas acá, y viene otra carga positiva, no puede romper esa repulsión porque ya son muchas cargas positivas acá. Entonces hasta ahí nomás llega el proceso de carga, y entonces esto se sustituye en los tiempos largos, infinitos, o tiempos mucho mayor que el tau o lo que sea. Esto se sustituye por un circuito abierto. Entonces uno hace eso, cuando hace el análisis en estos tiempos, uno lo sustituye. Y en el proceso de descarga del condensador, que es lo contrario a esto, cuando lo que tenemos, y aquí, bueno, eso es lo mismo que yo les decía, cuando tenemos el condensador que está completamente cargado, inicialmente parte completamente cargado, y ya sabemos que si está completamente cargado, el tiempo cero es como el último tiempo, o sea, esto son como dos fotos distintas, pero al final es la conexión entre los dos procesos. En el proceso anterior la carga llegaba al máximo, ¿cierto? Llegaba a ese valor ahí, y ahí entonces no había corriente circulando. Cuando empieza la descarga es como el equivalente de este momento de acá, cuando cuando recién se cierra el interruptor y entonces esto empieza a ser como una fuente. Y cuando eso ocurre en ese tiempo específico es como el comportamiento simétrico, bueno, antisimétrico, de lo que sucede con la carga. En el tiempo cero de la carga, recuerden, el condensador pasa a ser un alambre, porque el voltaje es cero, o sea, la carga es cero, el voltaje es cero, y acá pasaba a ser un circuito abierto. Bueno, en el proceso de descarga, en el tiempo cero pasa a ser un circuito abierto, porque está completamente cargado, así que no puede circular corriente. Justo ahí cuando está recién empezando, cuando se está cerrando, cuando se cierra
el interruptor, y cuando pasa mucho, mucho tiempo está completamente descargado, por lo tanto vuelve al momento en que la carga es cero. Y si la carga es cero, el voltaje es cero y pasa a ser un cable. Entonces esto recuérdenlo porque lo que vamos a ver, bueno, de hecho ahora hay unas preguntas conceptuales para que apliquen esto, pero después vamos a ver lo que pasa con la inductancia. Y es más o menos parecido, pero al revés. Así que vamos a ver primero cómo les va con lo que sucede con el condensador en estos tiempos extremos. Por supuesto, todo lo que pasa entre medio ya pasa a ser el reino de estas ecuaciones donde está la dependencia exponencial. En el caso de la descarga son estas tres que están acá. Ustedes pueden siempre partir por una. En realidad, la ecuación que deberían aprenderse o tratar de, a partir de esa, deducir las otras, es la de carga. ¿Por qué? Porque para llegar a esta que arriba, y ustedes ya saben que la carga se ve, entonces el voltaje en realidad es dividir esto, dividir esta expresión de carga, dividirla por C. Y de hecho se ve ahí, ¿no? Ahí ya no está la C y pasa a ser lo de arriba. La expresión de corriente es de I a de T, entonces es derivar esta expresión que está ahí de carga, y ahí se llega a la expresión de corriente. Y lo mismo con la expresión de carga. La expresión de carga es esa que está ahí dentro de la gráfica en rojo. Esta es la presión que ustedes deberían aprenderse, y si les preguntan cosas asociadas al voltaje, bueno, es la carga partido por la capacitancia, entonces ahí se va eso y les queda el voltaje en el tiempo. Y después, si les piden la corriente, tienen que derivar la carga con respecto al tiempo, o sea, derivar esa exponencial que está ahí. ¿Qué es esto que está aquí directamente escrito? Entonces, o la opción, bueno, también la otra opción que tienen es simplemente, si ya tienen el voltaje, eh, claro, porque recuerden que la corriente es voltaje partido por, o sea, corriente es voltaje partido por resistencia, entonces lo que pueden hacer es partirlo por la resistencia, ¿se fijan? Ahí también está escrito de esa forma. Opciones hay varias, ya, así que eso es para que recuerden si es que están en tiempos que no son los extremos. Normalmente los certámenes, los controles, las cosas, no el control de ahora, sí, obviamente, pero cuando les pasen el certamen o los controles que vienen, sí, no sé si viene otro control más, pero bueno, son tiempos extremos. Tiempo cero cuando está completamente cargado o completamente descargado y empieza a cargarse, o tiempos muy largos cuando ya se descargó o bien se cargó completamente. Ya, eso es lo que tienen que tratar de recordar. Así que veamos, pongamos a prueba eso con preguntas conceptuales. La primera pregunta, fíjense en este circuito, pareciera que fuera una cosa ultra complicada porque tienen dos condensadores y tienen un montón de resistencia, ¿no? Y uno dice, chuta, y ustedes me estaban preguntando justamente ejercicios con una resistencia así, medias parecidas a esto. Pero antes eh, al tratarse, porque qué cómodo esto y qué sé yo, miremos lo que piden, ¿sí? Lo que dicen acá es que les están preguntando corriente, ¿sí? Pero justo después de cerrar el interruptor. Entonces, eso significa, bueno, acá no lo dice, pero ustedes deben, si no hay antecedentes previos, si es la primera vez que se está cerrando el interruptor, ustedes asuman, por supuesto, que los condensadores están descargados, ¿sí? Entonces, ustedes van a cerrar este interruptor, ese que está ahí arriba, y va a empezar el proceso de carga de los condensadores. Pero no les piden en un tiempo cualquiera en el proceso de carga, sino que les piden justo después de cerrar el interruptor. Entonces significa en un tiempo de esos particulares extremos que estábamos hablando recién, cuando se inicia el proceso de carga del condensador. Y entonces eso nos permite sustituir esos condensadores por lo que ya sabemos que se sustituye. Entonces ya, ahora pensando eso, ¿cuánto da entonces las corrientes que circulan por R3 y R6? ¿Ok? Esa es la idea de cómo se hace el ejercicio, así que voy a lanzar... Uy, la tengo en... Profe, disculpe, cuando se dice R6, ¿a cuál se refiere? Porque... Ah, no, ya la vi, disculpe. De abajo de C1. Sí, Sí, ahí ya la vi, gracias. ya, ahí lancé la encuesta. ¿La ven? Porque me cambió el formato porque actualicé Zoom. Ah, ya, sí se ve. Alguien, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que votó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya, después me dicen que fue el que votó. Interesante, interesante respuesta. Y rápida además. Ya.
Tenemos pocas respuestas, ¿ah? Poca respuesta. A ver, veamos. Ah, ya. Algunos dicen que son las mismas corrientes, ya. Ya, la verdad que esta es una pregunta. R3, R2 y R3 están en paralelo o en serie. No, es que, bueno, ya, eso tiene que ver con cómo se hace el dibujo. R2 y R3 ahí están conectadas a través de un alambre que está doblado, pero ese alambre puede estar, o sea, el circuito aquí se pudo haber dibujado con esta última parte del circuito, ¿eh? Esta parte de acá, hasta acá. El C2 y se puede haber dibujado R4, R3 y R2. Es exactamente el mismo circuito. ¿Sí? Está dibujado de otra forma, ¿no? Ahí se nota cómo están, ¿no? Ya. No tenemos muchas fotos. Supongo que es porque algunos están detenidos como en los cálculos y a lo mejor están haciendo ley de Kirchhoff tal vez. Y claramente como un ejercicio conceptual no va mucho por ese lado, porque si no lo haríamos hecho colaborativo, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde está la trampita? Aquí se las cuento ya. Les voy a mostrar, comparto el resultado. ¿Se compartió? Esta cosa rara, no, a ver. No, 50% dice que es la última, que es la E. 33% dice que es la A. Tenemos la A, la E, y hay una persona que dice que es la B. Ya, entonces, ¿qué es lo que... Déjenme borrar acá. ¿Qué es lo que pasa? En esta situación, lo que tenemos entonces es que estamos justo después de cerrar el interruptor, y entonces se empieza el proceso de carga. Recuerden, entonces el proceso de carga empieza. Estamos justo aquí en este punto. Y ese punto es cuando la carga es cero en el condensador, cuando se empieza a cargar en cualquiera de los dos. Entonces, eso significa que el voltaje es cero en el condensador, porque recuerden, la carga se ve. Entonces, el voltaje es igual a carga partido por capacitancia, de manera que si la carga es cero, el voltaje es cero. Así que la caída de potencial es cero, por tanto, si estoy en este tiempo, estos condensadores pasan a ser alambres. Es como si no estuvieran ahí, fueran alambres solamente. Y el tema es el siguiente, el circuito, de hecho voy a borrar aquí, no sé si, a ver, mira, no, no quiero borrar, quiero escribir con blanquillo. Claro, entonces esto es lo que va a pasar. Los condensadores ya no están ahí, y me queda un alambre, el más largo que está ahí, conectando de lado a lado. Ahora que lo ven así el dibujo, ¿qué pasa con ese alambre? Este más largo acá, que conecto de acá hasta acá. ¿Qué pasa con eso? ¿Alguna idea? Se podría omitir, ¿o no? Uno podría pensar eso, ¿no? Que tal vez no aporta en nada, pero es justamente todo lo contrario, hace todo lo contrario, cambia absolutamente todo el panorama. ¿Y por qué? Porque lo que está haciendo es como si, de hecho uno lo conoce como hacer un corto, ¿sí? Un alambre que si yo me imagino que en realidad no tengo nada conectado acá, imagínense que no está el alambre azul, no está ahí, este largo. Y de repente vengo, corto un pedacito de alambre, así, chururu, lo corto y vengo y lo instalo aquí, entre este punto aquí A y este punto B. Lo que estoy haciendo con eso es un corto, se llama, conectar dos terminales. ¿Y qué es lo que hace en la práctica? Es que cuando tengo la fuente y viene aquí la corriente circulando y pasa por la resistencia 1 y llega a este punto acá, lo que va a pasar es que cuando la corriente llegue por acá, bueno, en realidad ahora estos dos puntos son iguales, ¿eh? Esos dos, como no hay nada que entre medio, es como si estuvieran conectados esos dos puntos. Pero la corriente lo que va a hacer es irse toda, absolutamente toda la corriente se va a ir por aquí. Esta corriente que viene aquí, esta corriente que viene aquí, se va a ir toda por acá. Porque es un camino que no le ofrece ningún tipo de resistencia. Versus el camino donde está, por ejemplo, esta cosa de acá. Toda esta rama donde está R2, R3 y R4. O
toda esta rama de acá donde está R6. Toda la corriente, al yo conectar ese cable entre esos dos puntos, toda la corriente se va por esos dos puntos. Entonces la corriente circula por ahí, por aquí, y después vuelve por acá y se va por acá. Eso es lo que yo hago al conectar un cable entre dos terminales. Y en este caso particular no es que tenga un cable, sino lo que tengo es un condensador. Pero lo que sucede es que el condensador está descargado. Entonces es como si actúa como si fuese un cable. ¿Sí? Eso es lo que sucede en este caso. Y eso significa entonces que, como nos pedían lo que sucedía en R3 y en R6, por aquí no circula corriente y por aquí no circula corriente. Que era la respuesta, y por eso preguntaba quién había respondido al tiro, que es la D. Estrellita para él o la persona que contestó la D. Claro, eso es porque se conecta el alambre y ya se corta. No sé si tiene alguna pregunta sobre este tipo de ejercicio es re importante, porque tal vez como lo más difícil que puede salir, difícil en términos de darse cuenta qué es lo que está pasando, es esto. En un problema de circuitos RC o bueno, circuitos RL también. Ya, entonces, ¿sí? Bueno, no más que quedarme claro, al cerrar los interruptores, ¿va a suceder el proceso de descarga? Al cerrar el interruptor, lo que está pasando ahora es que se cargan los condensadores. Mira, tengo dos condensadores aquí conectados. ¿Sí? Los condensadores están descargados. Cierro el interruptor, se conecta ahí. Y entonces la corriente empieza a circular. La corriente empieza a circular, llega acá, se va por aquí, se va por allá, en tiempo cualquiera. ¿Sí? En la medida que avanza el tiempo, eso es lo que va a hacer la corriente. Y va a empezar a cargar acá, de tal manera que al final va a quedar completamente cargado este condensador ahí más menos, y este condensador va a quedar completamente cargado más menos. Pero justo en el tiempo cero, que es cuando preguntan aquí, es cuando está empezando el proceso. Entonces cuando todavía es cero la carga. Cuando todavía no se ha empezado a cargar el condensador. Está como justo ahí en la quema, cuando recién cerré. Y entonces en ese momento es cuando los condensadores son condensadores descargados aún. Por tanto su voltaje es cero, su caída potencial es cero. Y eso hace que se pueda reemplazar por un alambre. Ah, ya, sí, perdón, me había confundido. Lo tenía escrito incluso. Perdón, Ya. desde Entonces, veamos ahora en el siguiente. Veamos cómo les va en el siguiente. Entonces, ahora estamos en el otro tiempo, en el que estuvo cerrado mucho tiempo el interruptor. Entonces, si estuvo cerrado mucho, mucho tiempo, ¿qué pasa con los condensadores ahora? Recuerden que esto estaba en el proceso de carga. Entonces, ¿qué les pasó después de haber estado mucho rato en eso de que se estaban cargando? Y consideren que todas las resistencias tienen el mismo valor R. ¿Okay? Entonces les piden la corriente, digo, en R3 y R6, las mismas que antes, pero al final del proceso. ¿Ok? Entonces voy a lanzar la encuesta 2. Ahí está. Entonces, ¿por qué se sustituyen esos dos condensadores en estos momentos que quedan completamente cargados? Y cuando se sustituye, entonces, ¿por dónde va la corriente? Y entonces, bueno, veamos. Cuando está completamente cargado el condensador. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Bueno, están buenas las respuestas en realidad, nada que decir. Ya, van bien con la respuesta, así que vamos a cerrar porque tenemos un buen porcentaje. Comparto el resultado. El 86% dice que es la B. Ese 86% debe estar diciendo que es la B por lo siguiente. Cuando uno llega entonces a este momento donde está completamente cargado el condensador, entonces esto se reemplaza por un circuito abierto. Esto queda abierto y esto queda como un interruptor, digo, abierto. ¿Sí? Y en ese caso entonces la corriente ¿por dónde va? Va por aquí, sale, pasa por la resistencia 1, por aquí abajo no va, porque está abierto el circuito. Por acá abajo tampoco va, así que sigue de largo. Y al final entonces por todas las resistencias de afuera pasa la misma corriente,
y por la resistencia R6 no pasa nada de corriente, todo se va por fuera. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, que vale lo mismo, 5R es la resistencia total porque están todas en serie, al no tener estas cosas adentro están todas en serie, 5 resistencias, 5R, y el voltaje es ese, entonces la corriente, esa es la corriente que pasa por cada una de las resistencias, ¿cierto? Las resistencias que tenemos resistencia en el circuito. Y ¿Profe? la resistencia sí, Ah, no, sí, disculpe. No, es que era una pregunta, pero se la hago después. ya, entonces la resistencia 6 era acá abajo que nos pedían, primero nos pedían la 3 y la 6, entonces la 6 es 0, así que es esta, y la primera, bueno, ahí está la primera, que es la resistencia 3, pero en realidad sería cualquiera de las otras resistencias, puede ser R1, R2, R3, R4, R5. ¿Ya? Entonces, eso pasa cuando tenemos el momento que está completamente cargado el condensador. ¿Ya? Eso, bueno, ahí está, no circula corriente y se reemplaza. Ahora, nosotros vimos cuando ya hablamos de campo magnético y no campo eléctrico, que había un dispositivo que de alguna forma tenía un comportamiento cuando la corriente trataba de circular a través de él de una manera bien especial, que era las inductancias. Las inductancias, y eso es lo que vimos a través de Faraday, en realidad lo vimos más pensado como formalmente a través de Faraday, que si teníamos un solenoide y que se trataba de hacer circular corriente a través del solenoide, entonces el solenoide se oponía con todas sus fuerzas a esa corriente que venía a generar un cambio de flujo magnético. ¿Y qué es lo que hacía? Generar una corriente inducida que se oponía al cambio, ¿cierto? Eso lo aprendimos en términos de eso, que se genera una corriente inducida que se opone, genera un flujo, bueno, un campo inducido y todas las cosas inducidas, pero que al final se oponen al cambio de flujo. Si hay una disminución, trata de reforzarlo para que no disminuya. Si hay un aumento, trata de ponerse en contra para que no aumente. Entonces, en la práctica, nosotros podemos aplicar esto, de la ley de Faraday, en un elemento de circuito que son los inductores. Los inductores que se representan a través de este símbolo que es como imaginarse que es como un solenoide, ¿no? Como un alambre enrollado, pero en la práctica es eso, es un alambre, ¿sí? O sea, si uno lo piensa, porque ya en el condensador tengo placas paralelas y a lo mejor meto un dieléctrico entre medio y es como un sistema un poco más complejo. Pero en el caso del solenoide, en la práctica es un alambre. Ahora, ¿por qué se comporta de una manera tan especial que incluso tiene un símbolo para él y lo usamos ahora que vamos a entender cómo se comporta y qué sé yo? Porque es simplemente porque hace eso, de generar una respuesta, una FEM inducida, que lo que hace es oponerse al cambio. Entonces cuando lo conectamos en un circuito, como este que está acá, donde aparece un interruptor y aparece el elemento que es la inductancia, entonces aparece una FEM inducida. La FEM inducida nosotros ya la habíamos calculado en términos de ¿se acuerdan? El L es la autoinductancia. La habíamos escrito, menos L, autoinductancia, y por la variación de la corriente en el tiempo, de I de T. Cuando escribamos, así como teníamos recién, que yo les decía, en el caso del condensador, si este circuito lo pensamos aquí como que en vez del L, lo que teníamos era el condensador, el voltaje que caía en el condensador venía de la expresión Q partido por C. Ese es el voltaje que cae aquí en el condensador, ¿sí? En el caso de la inductancia, bueno, y en la resistencia ya sabemos, pues, I por R, ¿no? O sea, ahí está la caída del potencial. Y aquí la potencial de la fuente es el potencial de la fuente. En el caso de la inductancia, la caída de potencial es justamente esta expresión que nosotros ya vimos antes, que es la FEM inducida. Viene con el menos, esto es re importante que no se les olvide, que viene siempre con ese menos que está ahí, y viene con el L. El L es la autoinductancia, ese es el valor de fábrica, geométrico, así como el condensador aparece en la capacitancia C, en el caso del inductor, lo que aparece de fábrica es el valor de L, que viene en Henry, que es la unidad que se utiliza. Entonces, lo que dice esto es que va a aparecer bueno, se puede aplicar Kirchhoff, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, veamos cómo se hace cuando tenemos entonces una inductancia. Tenemos el circuito, y recuerden, cuando uno aplica entonces Kirchhoff, lo que hace es definir entonces una forma de recorrer porque ya está dibujada la corriente.
Entonces uno dice, ¿cómo voy a recorrer el circuito? Yo lo voy a poner antihorario. No, horario, perdón. José, Sí, profe, no sé, había dicho antes de que la FEM inducida a la bobina, esa va a ser la caída de potencial, ¿o no? la caída potencial, sí. Aquí lo vamos a ver justamente. Gracias. En este ejemplo, cuando se deduzca la ecuación diferencial. Entonces, digamos que esa es la forma en que voy a recorrer el loop, en dirección horaria. Entonces tengo que coger un punto de partida, voy a partir por acá, por ejemplo. Voy a cambiar de color a azul, ya. Entonces empiezo a recorrer. Esa es la dirección que le dio mi loop. Y aquí me topo con la fuente, recuerden, y dibujo esa corriente imaginaria, no es real, no está ahí, pero yo la dibujo de más a menos, para poder comparar con la dirección en la que va el loop, que en este caso es contraria. Entonces, ¿cuál es el signo que va ahí? Cuando empiezo Positivo. con positivo, más y el potencial de la FEM. Sigo avanzando y llego a la corriente. La corriente tiene la misma dirección del loop, entonces el signo es Menos. menos IR. Perfecto. Y sigo avanzando, y aquí es donde viene lo interesante. ¿Qué le colocamos acá? Entonces, piensen que el interruptor aquí recién se cerró. ¿Sí? Este interruptor se cerró. Entonces, lo que trata de hacer la corriente, esta que está moradito aquí, lo que trata es de circular a través de la inductancia. ¿Y qué es lo que hace la inductancia? Lo que hace es generar una corriente inducida que se opone a esa corriente que quiere circular. Porque si deja que circule la corriente, lo que va a pasar, desde que está abierto, que tenía cero corriente circulando, a cuando esté cerrado, que era cuando la corriente trata de circular, está aumentando el flujo magnético a través de esta espira que está ahí enrollada. Entonces, la inductancia lo que hace es generar una corriente inducida. Esa es la dirección de la corriente inducida, hacia en contra de la corriente que es la corriente que provee la fuente. Y esa es la flecha que nosotros vamos a contrastar con la dirección del loop. En este caso, la corriente inducida, si lo quieren colocar ahí el nombre y todo, la corriente inducida entonces va en dirección contraria para evitar que aumente el flujo, y entonces esa la comparo con la dirección del loop y son contrarias, como se ve acá. Entonces, como son contrarias, se suma. Y, Profe, ¿puedes repetir sí, eso, por favor? ya, entonces lo que estoy diciendo es que aquí tengo esto, este elemento de circuito que tengo es en realidad un solenoide. ¿Sí? Entonces el solenoide está conectado de tal manera que la corriente quiere empezar a circular a través del solenoide. Pero el problema es que si la corriente trata, al momento de que esta corriente trata de circular en el solenoide, va a aparecer un cambio de flujo en el tiempo, un de phi de t, un cambio de flujo magnético en el tiempo, que es justamente lo que termina generando una FEM inducida. ¿Sí? La FEM inducida lo que hace es, si aquí lo que está tratando la corriente es de circular, entonces, por tanto, está aumentando el flujo, porque antes era cero, pues estaba abierto el interruptor. Y cuando la corriente trata de circular, aumenta el flujo, entonces lo que va a hacer la FEM inducida es oponerse a ese aumento. ¿Y cómo lo hace? Generando una corriente inducida en la dirección contraria. Un campo magnético también, pero aquí lo que importa para efectos de los circuitos es la dirección de la corriente. Entonces la corriente se va a oponer a la corriente que quiere circular a través, que es esta corriente que está aquí arriba, que va en esta dirección. Entonces la corriente inducida va en la dirección contraria, y por eso queda hacia arriba. Y ahí entonces comparamos esa dirección de la corriente inducida con la del loop. Como son contrarias, entonces más. ¿Y cuál es la diferencia potencial? La diferencia de potencial en una inductancia es la que estaba escrita antes. Menos, siempre viene con el menos. L de I de T. Y ahí entonces termino el recorrido, me vengo por acá, que está cerrado el interruptor, y llego al punto inicial. Entonces esto es igual a 0. ¿Ok? Esa es la forma de tomar las caídas, cuando Kirchhoff aquí, de las caídas de potencial en una inductancia. Ustedes tienen que considerar la dirección de la corriente inducida y esa compararla con con la dirección del loop. Y ahí sale el signo, este signo que está afuera del paréntesis, este signo. Pero este menos de aquí siempre viene, así que ustedes siempre ahí, si quieren lo pueden hacer como yo, colocar un paréntesis y dejarlo siempre adentro de ese menos. Entonces, aquí lo borro porque en realidad lo que viene es justamente que está escrito. Es la misma expresión que estaba antes. O sea, a ver, voy a devolverme para que la vean que estaba igualita.
Yo tenía dos signos menos, el menos IR y el menos L de I de T. Entonces, queda esa expresión. Y lo que yo hago entonces es escribir, fíjense acá, lo que puedo hacer es escribir, despejar la corriente, y entonces esta ecuación, que es una ecuación diferencial, tiene una solución que es parecida a la ecuación del condensador. 1 menos una exponencial. Lo que cambia en la forma, fíjense bien, lo que cambia en la forma es el RC. El denominador aquí, el tau, que antes era el RC en el condensador, ahora para un circuito LR es L partido por R. Este es el nuevo tau de un circuito LR. ¿Ok? Entonces eso es para que lo recuerden, y la expresión es similar. Aquí es 1 menos la exponencial con el tiempo, decae con el tiempo y tiene esa longitud, ese tiempo característico, digo, L sobre R. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Va aumentando la corriente, porque inicialmente la inductancia genera esta corriente que se opone, esta que yo les dije que dibujamos, que es la corriente inducida. No quiere que aumente, pero en el fondo, bien en el fondo, es solamente un alambre enrollado, entonces no puede crear corriente inducida todo el rato. No tiene cómo, ¿de dónde saca corriente? O sea, piensen que es eso, un alambre enrollado. Entonces llega un momento en que la corriente que está acá, que viene de una fuente, empieza a ganar la batalla, y entonces empieza a ganar y empieza a ganar, hasta que va a llegar un punto en que la corriente va a alcanzar un valor constante. Y cuando la corriente alcance el valor constante, cuando alcanza el valor que tiene que alcanzar, que uno, digamos, debería saber que alcanza porque es el valor dado por la fuente y por la resistencia que está aquí, cuando llega a ese valor, entonces el alambre, que es enrollado, se comporta como lo que realmente es, nada más que un alambre. ¿Sí? Se comporta como un alambre, y entonces ya no hay corriente inducida. ¿Por qué no hay corriente inducida? Porque la corriente que está circulando a través del alambre es constante. ¿Sí? Lo que pasaba inicialmente, lo que hablamos recién de lo que sucedía en el momento cero, era cuando de no haber nada circulando, quería empezar a circular algo a través de la solenoide. Entonces aparece un cambio de flujo magnético, un dφ de t. Pero cuando ya empieza a circular corriente, y empieza a circular y llega al valor constante, que es el valor de la corriente que provee la fuente, no hay variaciones de corriente en el tiempo, no hay variaciones de campo en el tiempo, y por lo tanto no hay variaciones de flujo magnético en el tiempo. Y si no hay variaciones de flujo, no hay corriente inducida. Así que esta corriente inducida se va a cero. Pero fíjense que la gráfica de acá nos está mostrando el comportamiento de la corriente inducida. Esta que está escrito aquí, I de t, no es el I inducido. ¿Sí? No es el I inducido. Esto es la corriente que circula en el circuito. Ojo con eso. Porque si se fijan, alcanza un valor constante. O sea, esto en la medida que va avanzando va a llegar al valor final. Pero bueno, la corriente inducida es la que va a ir decayendo en el tiempo. Y cuando está en este momento inicial, en que se opone con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, es cuando el tiempo es cero, ¿cierto? Justo ahí en el tiempo cero. Y fíjense lo que sucede, la corriente que circula en el circuito es cero. Eso quiere decir que lo que está sucediendo es que en ese tiempo cero, cuando cierro el circuito, la inductancia se comporta como un interruptor abierto, porque no deja que pase corriente a través de él. ¿Sí? No deja, porque crea una corriente inducida que se opone completamente, entonces no hay corriente, estoy en este tiempo cero. Y en la medida que la corriente que circula alcanza el valor estable constante, y entonces no hay variaciones de flujo magnético, y estamos en este extremo de por acá, entonces la inductancia pasa a ser, aquí lo voy a dibujar, la inductancia en este tiempo cero pasa a ser el interruptor abierto, y acá la inductancia en este tiempo final, cuando ya no crea ningún tipo de corriente inducida ni nada, es simplemente lo que siempre fue en el fondo, un alambre. Entonces esta inductancia en estos tiempos que ya no genera corriente inducida oponiéndose al cambio es como si fuera un alambre. ¿Se fijan? Entonces es parecida a la idea de un condensador en los tiempos extremos. ¿Sí? Acá estamos en el proceso en que comienza a querer circular corriente. Entonces la inductancia genera la corriente inducida en la dirección contraria. No quiere que por ningún motivo aumente. Entonces, justo después se
se pone el inductor al aumento y aparece como un circuito abierto. ¿Sí? Eso en tiempos posteriores la corriente empieza a aumentar y sigue aumentando y entonces llega a un valor constante. Y cuando llega al valor constante entonces pasa a ser un cable. Entonces esas son las dos situaciones extremas en el caso de una inductancia, de un circuito RL, en comparación a lo del circuito RC. Ahora, claro, el circuito, cuando teníamos el circuito RC con el condensador, yo les decía que cuando el condensador estaba completamente cargado, después podía ser como una especie, considerada como una especie de fuente, ¿no? Porque iba a proveer de voltaje. Bueno, en el caso del circuito RL, en realidad aquí uno puede después a tomar solamente la inductancia y la resistencia, pero no tengo en la práctica una fuente, ¿sí? Lo que pasa es que lo que va a suceder es lo siguiente: si yo separo del circuito, teniendo un switch para un lado y para el otro, solamente la inductancia y la resistencia, lo que va a pasar es que de partir del sistema donde yo tengo una corriente circulando, y después la desconecto y dejo solamente la inductancia con esta resistencia, la corriente va a empezar a disminuir, pues, porque no está la fuente conectada. Y cuando empieza a disminuir la corriente, la inductancia, ¿qué hace? Bueno, está disminuyendo el flujo magnético a través de ella, entonces dije, chuta, no quiero que disminuya, quiero que se mantenga como antes, entonces genera una corriente inducida en la misma dirección de la corriente que está disminuyendo. Y por eso que de alguna forma, igual es como que genera una corriente, como que está haciendo algo así como una fuente, pero por supuesto muy, muy, muy limitado, porque no es como un condensador que tiene la carga ahí, ¿sí? Esto igual tiene una corriente inducida, igual de alguna forma tiene el campo magnético, pero claro, se produce un decaimiento. Y un decaimiento que es parecido a la expresión de decaimiento de la carga del condensador. Ojo que el tau acá sigue siendo LR, eso sí. Ya, entonces son los dos casos. Lo que sería como el equivalente a la carga del condensador, pero es cuando empieza a aumentar la corriente, y la descarga, que en realidad es cuando disminuye la corriente. Entonces, tenemos algunos minutos, pero quiero que hagan el intento igual, ¿eh? Tal vez no tenemos tantos, pero sí podemos darnos el... Miren, este circuito no es tan... son los casos extremos, ¿sí? Aquí ya sabemos cómo... Bueno, es lo mismo que les acabo de decir con respecto a lo que sucede en los tiempos ceros y tiempo infinito. Les piden, eso sí, claro, que describan las ecuaciones LKB en otros tiempos como más generales. Ya saben ustedes cómo escribir, les sirve también un poco para el control, cómo escribir las ecuaciones de Kirchhoff de voltaje y de corriente. Entonces ahí vamos a ver qué pasa en este. Sáquenle una captura de pantalla y vamos a hacer grupos grandes para que avancemos más rápido. Entonces hagan la captura, quienes son como los que se encargan siempre de eso, dependiendo de quienes tengan para compartir después. Sí, ya, entonces vamos a hacer los grupos rápidamente. Hoy día sí que estamos poquitos, así que vamos a cambiar ya. Allá, vamos a ver al uno, y quién quedó fuera. Ajá, y listo, ya, ahora sí pueden ingresar. Vayan entonces a los grupos, yo los veo enseguida, a ver si está funcionando. Aquí la captura. Ya, tengo que dejar de compartir para ingresar, dice que raro. Nuevas funciones, ya. Hola, profe. Hola, Hola, profe. hola. Mm, Ya, ¿se entendió más o menos la idea cómo hacerlo a diferencia del condensador, cómo hacerlo ahora cuando es un inductor? ¿Qué pasa en el inductor? Sí, es que es como lo mismo, pero al revés. Es lo mismo, pero al revés. Sí, es eso, exactamente. Ya, entonces acá, ¿qué pasa cuando se cierra? Justo después de que se cierra. Entonces ahí empiezan a ver cómo se reemplaza la inductancia. Ya. Bueno, preguntan de hecho la corriente por la inductancia, así que ya voy a ver si el otro grupo puedo compartir. Listo. Hola, profe. Hola, profe. ¿Alguien sacó la captura? Sí, Estamos entrando a la pizarrita. Ah, la pizarra. Entra muy rápido.
La pizarrita. de 21. Sí. Súper buena la pizarrita. Ya, entonces la idea es que piense qué es lo que sucede justo cuando se cerró el interruptor, qué le pasa a la inductancia. ¿Qué es lo que hace la inductancia? Actuar como un switch abierto. Ajá, perfecto. Un interruptor abierto. Entonces, si es como un interruptor abierto, la primera pregunta, ¿cuánto vale la corriente que circula por la inductancia? Justo después de que se cierra el interruptor. Sería 0 Y a través de R2, también. perfecto. Pero Muy bien. se iría por R1, ¿no? Todo se da por R1, exactamente. Mm. Sí. Ya, entonces ahora les piden escribir las ecuaciones LKB y LKC del sistema. Ahí ya tienen que considerar que está todo. O sea, no estamos considerando que es justo en el tiempo cero, sino en general, en cualquier, creo yo. Claro, en función del tiempo. Exacto. Sí, es como el proceso cuando está tratando de circular. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué lo anda moviendo? No sé. Ahí. Ya. No sé. Voy al otro Lo veo grupo. raro, lo veo raro. A ver. Eso no es un invento ¿Ah? del gobierno. Un invento de los centellinos. Ya. Entonces, usted dice que cero la corriente a través de la inductancia. Y en R2 También. también cero. Muy bien. Ya, entonces, Intento hacer un 1 y me quedo re feo. Hay que separar la corriente igual ahí, pues, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? claro, exacto. Sí. Ahí tienen que considerar cuando les piden las ecuaciones LKB y LKC es en función del tiempo. Entonces, es para cualquier tiempo, no cuando es un interruptor Ok, me queda abierto. feo. Así Ah, que entonces es como considerar el circuito que está en realidad aquí en la derecha, en un cero. Ah, ok. Eso. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? No, es que les digo que es el circuito de la derecha, porque no es cuando está el interruptor, o sea, cuando la inductancia es un interruptor abierto, no es en el tiempo 0, sino cuando es un tiempo Ya. cualquiera. Es un tiempo cualquiera del proceso cuando la corriente quiere empezar a circular. Entonces tenemos que tomar la inductancia como el simbolito así, no como Tenemos el que interruptor considerar abierto. que la corriente inducida está en una dirección en particular. ¿Cuál es la dirección en la que está? En contra. En contra. Exacto. Entonces, la segunda parte del problema, lo que está abajo después dice, después de un tiempo muy largo, se abre el interruptor. La diferencia de lo de arriba y lo de abajo, cuando ustedes lo vayan haciendo, es que lo de abajo lo que está diciendo es que está disminuyendo la corriente que provee la fuente. Y entonces, ¿qué es lo que haría la inductancia cuando ve que está tratando de que está disminuyendo la corriente? ¿Qué es lo que hace la inductancia? Como Va a que querer te pone el favorecer ritmo. el Ajá. flujo de corriente. Ya, entonces, ¿cómo va a ser la corriente que genere? La corriente inducida. En el mismo sentido. En el mismo sentido de la corriente real. Mm. Entonces, claro, por eso son distintos y por eso van a quedar distintas las ecuaciones LKB. Porque va a haber un cambio de signo, ¿cierto? Profe, eso no entendí muy bien el contexto, porque dijo después de abajo, después de un tiempo muy largo, eso era el interruptor. Ahí lo que estaba mencionando que iba a ir en el mismo sentido cuando tengamos que escribir las ecuaciones. Claro, para comparar las direcciones de la corriente inducida con la del loop que ustedes definieron. Y ahí, Pero ahí ¿qué? habría que hacer también el de la izquierda o solo el de la derecha. Solo el de la derecha. Ah, ok. Claro. Profe, Pero en el eso, caso del tiempo igual cero, o sea, también hay que hacer como ambas cositas. Ambos, ¿En el de arriba o en el de abajo estamos hablando? el de arriba, el No, el de TDIC. arriba es el circuito que está en el dibujo, el que venía en el Ah. enunciado. Sí, ese es el circuito que hay que hacer ahí en la parte A, que está dos veces A, no me había dado cuenta. Bueno, pero es la B. Oh, verdad. Dice A dos veces. Sí, cuando escriben la ecuación LKB. Así como lo están haciendo, dibujando los loops dentro de la... Sí. profe, Ya, entonces, ¿Sí? ¿qué había dicho eso de que, por qué la corriente disminuía en la parte 2 después de un tiempo muy largo? ¿No?
porque No. cuando pasó un tiempo muy largo, ¿Sí? está la corriente estable, es constante, circulando en el circuito. Claro. Y abres el interruptor y la corriente empieza a disminuir. Espere, ¿cómo? La corriente Después empieza a un tiempo. disminuir. Po. Ah, se Que abre el pasa de un interruptor. control Ah, no, no. constante, quiere pasar a No. cero. Ya sí, no leí esa parte. Eso antes me dejé ya por después un tiempo muy largo. Entonces no vi que después se Claro, abre. se abría el Ya, interruptor. ya. Ah, ya. Por eso es que Falta la una poquito. LKB va a cambiar un poco porque la corriente inducida ahora ya no va a ir en la misma dirección. Ya, entonces los dejo, sigan trabajando. Voy a ver el otro grupo. La IE3, la corriente 3 está acá. Mm. La corriente 3. ¿Y dónde viene la corriente 3? Es la Es que la se divide que- en 1 y 2. Sí, la que se separa en ese nodo. Ujú, Ah, vale. sí. Ya, y el LKB hay dos ecuaciones. Ajá, sí. ¿Cuál? Este es el puntito A. ¿Cuál era ese? Ah, R1, sí, tiene ese R1, sí, sí. Ajá. Perfecto. Bueno, entonces voy a borrar ese puntito. Ay. Y la otra, Ya, entonces ahí lo que quiero que me dibujen para yo quedarme tranquila, no tener pesadillas en la noche, es cuál es la dirección de la corriente inducida, la con la que van a comparar ahí la dirección del loop. Ah, va para Eh, allá. sí. Ah, ya. Voy a dormir bien. Muy bien. Profe, ¿Sí? el lunes sigue habiendo clases, ¿verdad? Todavía queda Sí. materia. Sí, Ah, ya. yo creo que sí. ¿También entra en el No, sí, certamen? sí queda. ¿Ah? No, ¿Entra en el certamen? no lo sé, o Queda sea, para el vamos a global. reforzar yo creo algunas cosas. Ah, ya. Sí, sí. Sí, profe, ¿por qué se va a tomar el miércoles y siempre son los viernes? Sí, profe. No lo Se nos sé por juntó qué, con un porque certamen de química. pero nosotros le dimos la fecha así, pero ultra al principio, po. ¿Qué pasó? ¿No tenían las otras también en la misma? Es que no, en el aula decía por confirmar. Pensamos que se podía correr para el viernes. Ah, ya. Qué atroz. Ya. Que con la Cata estamos en civil química, entonces se nos juntó con el certamen de química. Mm, Tenemos el martes el control ese del certamen de química y el miércoles el de física. Brutal. sí. Yo pensé que había estado, siempre había escrito como que definitiva la fecha. Ya. Ya, entonces veamos los signos aquí, que eso es re importante. Entonces el loop lo pusieron horario. Así que queda positivo el R1 y 2, ya. Queda negativo el R2 y 3. Y queda positivo, pero es menos LDI. Muy bonito. Qué hermosura. Ya, súper bien. Entonces ahí tienen las ecuaciones. Esa era la pregunta AA. Y después dice, determine la corriente que circula por la inductancia en función del tiempo. Ah, ojo, espera. Aquí hay algo que no está completamente bien la segunda ecuación del EKB. Porque dice L de I de T. Entonces la pregunta es, ¿qué I es esa? ¿Qué corriente es esa? Así como está escrito, dice de I de T. Pero en Y realidad 3. es I3, exactamente. Entonces ahí le falta el exactamente. Entonces ahí se reconoce cuál es la ecuación diferencial. Es la ecuación que tiene el I3. Esa es la ecuación que estamos tratando de despejar. Pero igual nos aparece un I2. ¿Cómo nos deshacemos de ese I2? Con la otra ecuación, ¿o no? Despejando es una constante, exactamente. Porque la Sería. primera vez aparece cuánto vale esa expresión. R1 y 2. ¿Cierto? Ujú. Y 3 sí. menos y 1. ¿Cuánto vale R1 y 2? Epsilon. Es la FEM de la fuente. Claro. Y ahí tiene la ecuación diferencial. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Ah, verdad, cierto. Por, Sí, Sí. ya. Ya, entonces nos vamos a saltar las preguntas. ¿Cuánto vale la máxima corriente que circula por la inductancia? Ah, no, esa sí la podemos responder.
Ya, la pregunta B. A ver, escribe la ecuación diferencial primero, la ecuación diferencial de la corriente. Em, Dale, Juan. Tú puedes. Ya, pero ahí reemplacemos al tiro cuánto es R1 y 2. ¿Cuánto es R1 y 2? ¿No tienen ustedes la primera LKB? La primera ecuación LKB. Reemplacen al tiro el R1 y 2. No, parece que borraste el otro. No. Eso es. No sé quién borró. Están borrando todo. El R1 y 2. Porque la ecuación tiene que quedar solamente en función de de la variable, que es I3. Entonces nos sobra, ahí tenemos el I2. ¿Qué lo reemplazamos? ¿Dónde encontramos cuánto vale R1 y 2? Claro, ahí apareció como el simbolito arriba, en la primera LKB. Epsilon. Epsilon. Entonces, reemplácelo ahí. ¿Quién está escribiendo? Ah, pero sí, claro, uno lo puede ahí mismo borrar y escribir arriba, no sé. Exactamente, y le pone ahí el. Eso, perfecto. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación diferencial. ¿Ya? Ahí resolver la ecuación no va a ser parte, a pesar de que lo dice, pero no lo consideren la resolución de la ecuación diferencial. Pero sí les piden después cuál es la corriente máxima que circula por la inductancia. Entonces, ¿cuál es la corriente máxima que circula por la inductancia? ¿Cómo lo resolverían ustedes eso? Sin tener la solución de la ecuación diferencial. Solamente con lo que tienen hasta ahora, que es el circuito. ¿Cuándo la corriente es máxima, la que circula por la inductancia? ¿Cuándo pasa eso? Que la corriente es máxima, la que circula por la inductancia. ¿En qué momento? En un tiempo infinito. En un tiempo muy largo, infinito, mucho mayor que el tau, o cualquiera de esas comparaciones. Entonces, ¿qué pasa con la inductancia en esos tiempos? ¿Por qué se puede reemplazar? Por un cable. Por un cable. Y entonces nuestro circuito queda reducido al circuito con la fuente, con la resistencia 1, con la resistencia 2 y después seguido por el cable nomás. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la corriente que circula por la inductancia? Porque la inductancia está ahí. O sea, yo la dibujo como un cable porque me facilita la forma de análisis del circuito, pero sigue estando ahí. Se comporta como un cable. Entonces, ¿cómo calcula la corriente que va a través de la... Exactamente. Lo que necesito saber es la corriente I3. Esa es la corriente que circula por la inductancia. Ya, me están llamando al otro grupo, así que los dejo. Voy y vuelvo. Sigan Ok. ustedes con las otras preguntas. Que era cortesía de Euler. Ya, Ahí me dio. volví. Hola, profe. Oli, Yo oli. ¿Cómo está? ayuda. Teníamos una discusión A ver, en la cuéntame. parte de determina la corriente que circula por la inductancia en función del tiempo. Ujú, ya, Eh, encontrar la ecuación diferencial. sí, La segunda LKB es casi la ecuación diferencial, ¿no? Pero porque tiene la derivada de la corriente. ¿Pero qué corriente es esa? ¿El de I de T de qué corriente? Sí, es que esa es la cosa de que esta es como la fórmula de la, así como el general. como Nosotros eso. estábamos pensando que era la corriente que circula por la, por el inductor y la resistencia 2, pero Claro, po. O sea, es que está ahí de hecho. O sea, la corriente, a ver, esta variación de corriente que está aquí en la expresión de L de I de T es la corriente que quiere circular a través de la inductancia. ¿Y cuál es la corriente que va por esa rama, según lo que ustedes dibujaron ahí? y dos. Y dos. I2. Entonces, ¿cuál es el Ujú. índice que tiene ese de I de T? Ese I de Ah, I de T. 1, 2.
Es un 2. Ahí no les rayo encima para que ustedes rayen, para que les quede igual de bonito. Hay que solucionar ahí la ecuación, diferenciarlo, ¿no? Pero escríbale el índice, po, para que se entienda que es la misma corriente. Entonces estoy 2, así. Ah, exactamente, ahí va el 2. Entonces, esta ecuación de abajo, la segunda LKB, tiene I2, tiene de I2 de T, pero tiene un I1 también. Entonces, ese de ahí nos está molestando un poco. ¿Y dónde lo puedo despejar? Al otro lado. ¿De dónde? O sea, ¿a qué se refería, profe, con...? Esta Porque es la el I1 es una corriente, incógnita, así po. como, Necesito sacarla de ahí. como dejarlo, dejarlo Ah, como toma. el épsilon, así como el FEM. Ahí. Exacto, de la primera LKB que está aquí arriba. De aquí, de esta primera ecuación, yo reemplazo el I1 R1. ¿Qué cuánto vale? FEM. Epsilon partido en R1, La ¿no? FEM, epsilon, la FEM. Entonces ahí tengo la ecuación diferencial de la corriente I2, que es la corriente que va donde está la inductancia. La corriente que circula por esa línea. ¿Sí? Ah, ya. Ah, pero es No, la misma de la antes. no es la misma O que la sea, de antes, la porque aquí que tengo dos resistencias de otra forma. Tengo la resistencia R1 que en el circuito anterior no estaba, ¿cierto? O sea, están paralelos. Habría que tomar resistencia Claro. equivalente o nada. Entonces, no, lo que pasa es que al final es como si fuera, no, si al final es como si fuera lo mismo. O sea, es la misma idea. ¿Por qué es la misma idea? Porque miren, a pesar de que aquí está la resistencia conectada aquí al medio, nuevamente con esta idea que yo les decía del trabajo, en realidad lo que yo tengo, este punto de acá y este punto de acá, están a un potencial, del potencial de la fuente, porque esos dos puntos están conectados acá, ¿cierto? Ujú. Y esos dos puntos entonces hacen que la diferencia de potencial en la resistencia R1 sea la de la FEM, pero también la otra forma de verlo es que la diferencia de potencial entre estos dos puntos por este camino, entre A y B, pero ahora por este otro camino también sea la FEM, el epsilon que está acá. Entonces, al final es como que yo tuviera, como que yo estuviera dos circuitos metidos dentro de uno. El primer circuito es el que tengo solamente la fuente y la resistencia 1, y el otro circuito que tengo es el circuito donde está la FEM conectado a la resistencia 2 y a la inductancia. Estos dos circuitos son los circuitos que están allá arriba. Cuando yo hago Kirchhoff, que analizo por malla, lo que en realidad estoy haciendo es como analizando por circuitos. Estoy como desglosando el circuito completo en distintos circuitos. Acá estos son los dos circuitos que en realidad están ahí cuando yo hago la malla. Y al final entonces vemos que, claro, esta segunda forma de verlo es la misma ecuación que encontramos, o sea, nos permite llegar a la misma ecuación que habíamos encontrado antes para la variación del tiempo, de la corriente. Esta que está, la solución que ustedes escribieron aquí arriba. Vale. Sí, entonces, bueno, Gracias. ahora, lo que me Profe, interesa es, entonces... sí, sí, José. Ay, disculpe. Entonces la corriente I2 sería la misma expresión general que obtuvimos para antes, ¿no? Siempre Sí, se va a mantener la la misma misma expresión. expresión, Ah, ya. la misma Ya, ya. expresión, claro. Ahora, sería distinto, pero habría que hacer algunos cambios si, por ejemplo, hubiese aquí una resistencia, porque ahí la resistencia que va en el L partido por R es sería la resistencia equivalente de esas dos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? No, O sea, me solamente si refiero están que serias. aquí serían, estaría ahí, entonces habría que sumar estas dos primeros para que quedara una sola. Porque esta solución que está aquí arriba es la solución para el circuito que tiene la fuente, la resistencia y la inductancia. Esa es la solución para eso. Entonces tenemos que encontrar cuál es la resistencia equivalente. En este caso, si es una sola resistencia, es la que está ahí, R2. Pero si son más, hay que reducirlas a la resistencia equivalente. Pero en este Pero caso, como son en paralelo, ¿no sería sacar también la equivalente? no se reducen porque están en paralelo, porque la diferencia potencial entre A y B es la de la fuente, en este caso. Mm, Si borro esa resistencia que había puesto ahí imaginaria, que no está en realidad. Entonces, lo que yo tengo son dos circuitos, ¿sí? Por eso es que le dije, al ser Kirchhoff, yo desarmo en circuitos, distintos números de circuitos. Ya, la pregunta C, que me interesa que me respondan. ¿Cuánto vale la máxima corriente que circula por la inductancia?
¿Cómo podemos saber cuándo llegamos a ese valor de la máxima corriente que circula en la inductancia? ¿Qué pasa Cuando es cuando, un puro cable, ¿no? exactamente, cuando la inductancia es un puro cable? Y si la inductancia es un puro cable, ahora voy a borrar todas las rayas que había hecho aquí en el, en el circuito. Si la inductancia es un cable, entonces, ¿cuál es la corriente que tengo que calcular? Porque me pide la corriente máxima que circula por la inductancia, La del R2. la del R2. Esa Pero corriente. eso ya no sería cuando el tiempo es cero. No, exactamente, es un tiempo, Ah, un ok. tiempo que es cercano al tiempo máximo, o sea, cuando ya la corriente es constante. Ajá. Cuando la corriente es constante y no hay cambios de flujo, entonces la inductancia ya no genera corriente inducida y es solo un alambre. Sigue estando ahí, conectada, pero es un alambre, ¿no? Se comporta como un alambre. Ya, vamos a cerrar los grupos, a pesar de que no pudimos llegar a la otra, vamos a, yo creo que la próxima clase, revisar el ejercicio completo, ¿ah? Porque igual es importante que lo hagamos. Vamos a... Va, detener, da el tiempo, ¿no? Ah, sigue dando tiempo ya. Entonces, claro, acá después les preguntan el tiempo que transcurre, que eso ya lo tienen que sacar despejar de la ecuación de arriba, y después qué pasa cuando estamos en el tiempo muy largo y se abre el interruptor, entonces la corriente empieza a disminuir y la inductancia trata de que no se dé esa disminución, así que genera corriente inducida en la misma dirección de la corriente que antes existía. Ya, vamos a salir de acá. Ah, ¿cómo les vamos a salir a todos? Ah, ya, ahí sí. Perfecto, esta nueva versión de Zoom hace las cosas distintas. Ya, entonces, en este ejercicio, bueno, la verdad que no alcanzamos a terminarlo, así que la próxima clase vamos a terminar especialmente la segunda parte, que es cuando empieza a disminuir la corriente en el circuito. Pero en esta primera parte, lo que teníamos es que si se cerraba el interruptor, acá este que está entre A y B, entonces la corriente trata de circular en el circuito. Pasa de un estado en que no hay corriente cero a algo que quiere alcanzar el valor máximo, la corriente que provee la fuente. Entonces, la inductancia que está aquí conectada, lo que hace es generar una corriente inducida que se opone a ese aumento de corriente, a ese aumento de flujo magnético a través de ella. Y entonces se comporta justo como un interruptor abierto, así que no circula corriente a través de la inductancia. Y claro, y aquí uno puede hacer después las ecuaciones LKB y llega entonces, son tres ecuaciones LKB. Acá, vamos a ver, son tres ecuaciones, está la conservación de corriente o de carga, que es la primera, después viene esta otra que es esta malla de acá, ahí no sé cómo habrá sido cada uno cómo lo recorrió, y esta de acá abajo está escrita de tal manera, en realidad algunos, la mayoría lo que hizo fue tomar este circuito, ¿cierto? Este loop de acá. Pero curiosamente, en este caso, esta ecuación que ya es reemplazando lo de arriba, porque en realidad la ecuación está tomando este loop, que es solamente este loop de la derecha, en vez de tener el E, acá tenía I1, R1. Así estaba escrita, si se acuerdan. Y yo les dije, tenemos que entonces reemplazar acá el I1, R1, y por eso que queda el E que está finalmente ahí escrito, de la FEM, ¿cierto? Pero lo que sucede, y eso es lo que quería mostrarles, es que en realidad esta ecuación sale directa si uno toma esta malla. Si uno toma la malla externa, llega directamente a esta ecuación. ¿Sí? Así que ahí tenemos las tres ecuaciones. La última ecuación, esta es la que da la ecuación diferencial de la corriente, como evoluciona en el tiempo. Y, a ver, déjenme borrar acá estas rayas. Y entonces uno llega, no está escrita acá la ecuación, porque solamente las ecuaciones, ya. Y entonces uno llega a la ecuación diferencial, que es la misma que estaba escrita antes, y la solución es de la forma 1 menos la exponencial con decaimiento en el tiempo y con el tau que está ahora L partido por R2.
A pesar de que aquí hay dos resistencias conectadas, está R1 y R2, la ecuación diferencial que fue planteada para llegar a esa solución es la ecuación considerando esta malla, ¿sí? Entonces, en esa malla no está, es como que uno no sé, deja de lado, no lo ves, como que está tapado todo el resto de los elementos del circuito, todas las otras mallas que pueden existir. Aquí podría haber otra resistencia, podría haber otras cosas más, pero yo solamente consideré esa malla externa. Y en esa malla externa son esos los tres elementos del circuito, la inductancia, la resistencia 2 y la fuente. Entonces, en esa malla, cuando yo defino el tau es solamente el de la resistencia que aparece en esa malla. Si hubiese otra resistencia acá, por ejemplo, si en este circuito hubiese habido una resistencia acá, un R3, por ejemplo, entonces aquí el circuito habría sido el que está externo afuera, tendríamos R2, L, R3 y la fuente, y entonces aquí abajo en vez de R2 sería R2 más R3, que sería el equivalente, la resistencia equivalente, porque las dos están en serie. Y cuando les preguntan después la corriente máxima que circula por la inductancia, entonces ahí es cuando se alcanza ese valor de corriente máxima, cuando ya no hay cambios en la corriente en el tiempo, cuando la corriente alcanza su valor máximo. Y en ese caso, cuando la corriente es constante, no existe un dI dt. Recuerden que aquí hay varias formas de verlo. O sea, matemáticamente la caída potencial en la inductancia es menos L de I de T. Si la variación de corriente en el tiempo es cero, entonces esto es cero. Significa que no hay caída de potencial. Esa es una forma de verlo, y si no hay caída de potencial es un cable. La otra manera de verlo es simplemente como más cualitativa. Cuando la corriente que está circulando, que es I2, alcanza un valor constante, entonces ya no hay cambio de flujo magnético en el tiempo. Y si no hay cambio de flujo magnético, entonces no se genera corriente inducida. Y si no se genera corriente inducida, entonces la inductancia se comporta como si fuera un alambre. Entonces lo reemplazo por, bueno, ahí me quedo como raro porque es un círculo y una raya, pero lo reemplazo por un alambre. Y el circuito me queda entonces ese que está ahí, pues, dos resistencias y un alambre. Y si me pide la corriente máxima que circula por la inductancia que está conectada ahí, pero obviamente sigue estando ahí. Lo que pasa es que se comporta como un alambre, pero sigue estando ahí. Entonces lo que me piden es la corriente I2. La corriente I2 cuando esto se convierte en un alambre. Esa es la corriente máxima. ¿Sí? Entonces, claro, aquí es raro porque en este circuito aparece como I0 aquí. Está raro porque en realidad I0 aquí no... Bueno, es la corriente que viene y que pareciera que se separara en dos, ¿no? Pero al final la diferencia potencial por este camino es la misma que por este camino de acá. Y es la misma que ofrece la fuente. Entonces, bueno. En realidad aquí había varias formas de resolver. Con estos circuitos uno puede hacerlo de distintas maneras. Las próximas preguntas que salían era, claro, lo que vamos a hacer lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase, porque igual es bueno que discutamos esto. Especialmente, como les decía, cuando la corriente comienza a disminuir, no como en este caso que aumenta. ¿Sí? Aquí todo nos basamos en que hay un aumento de corriente, entonces se genera la corriente inducida en la dirección contraria, porque quiere evitar el aumento del flujo. Pero cuando estamos en el segundo caso, cuando se vuelve a abrir el interruptor, entonces esta corriente I2 empieza a disminuir. Esta parte acá ya no se pesca porque está abierto, así que esta malla del lado izquierdo ya no está. Pero la corriente I2 comienza a disminuir. Y cuando comienza a disminuir la corriente inducida, lo que hace la corriente inducida es tratar de evitar que disminuya la corriente. Entonces lo que hace es ponerse en la misma dirección de la corriente ahí, de la corriente real. Y ahí entonces podemos volver a escribir las ecuaciones LKB, pero ahora considerando que la corriente inducida va en la dirección contraria al caso anterior. ¿Sí, José? Sí, profe, y en ese caso cuando se abre, solamente consideramos la resistencia 2 y la bobina, y la resistencia 1 no, ¿no es cierto? Porque ahí no pasaría corriente. Lo que pasa es que la única, sí, solamente quedaría la resistencia, la corriente 2, porque en realidad en la práctica tu corriente, o sea, de hecho, bueno, mira, si volvemos atrás en la slide, me voy a devolver, la corriente, claro, si te fijas acá en la ecuación de corriente en el tiempo, lo que está en la ecuación del LKB de abajo, los elementos son la fuente, la resistencia 2 y la inductancia, ¿cierto?
Entonces cuando desconectamos la fuente, sacamos esta fuente de acá. Y lo que nos queda es solamente la resistencia 2 y la inductancia, nada más. No, el R1 no juega ningún rol para efectos de lo que sucede con la evolución de la corriente y la inductancia. Porque de hecho la resistencia es una o sea, bueno, no tiene el efecto que tiene un inductor. No genera corrientes inducidas. Entonces, si deja de circular corriente, como en este caso que se abrió el interruptor, la resistencia es una resistencia por la cual no circula corriente. Eso es solamente lo que le pasa a la resistencia. ¿Sí? Profe, muchas gracias. Ya, entonces vamos a ver, tengo que irme a tomar a seguir tomando el certamen del otro certamen. Así que los dejo, chicos. Vamos a seguir revisando y cerrando el tema de circuitos RL y vamos a reforzar también contenidos para el próximo certamen. ¿Ya? Así que aprovechen de traer todas sus dudas para la próxima clase, la clase del lunes.